secretariado permanente dos tribunais de contas, órgãos e organismos públicos de controle externo da República da Argentina, entidade que articula os órgãos de controle externo das províncias e dos municípios argentinos, tem atuado como principal referência de controle externo subnacional na Argentina, promovendo o intercâmbio de experiências entre os organismos de controle do país. E também o aprimoramento institucional frente aos novos desafios, incluindo o avanço tecnológico, a inteligência artificial e a fiscalização pública. Representa também a Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul, ASUR, e tem participado ativamente da formalização de acordos de cooperação entre os órgãos de controle externo da Argentina, Brasil e Paraguai. Então, com essas breves linhas acerca do nosso painelista, segundo painelista desta manhã, eu consulto aqui se nós já estamos com o doutor Ost em online, se já podemos aqui passar a palavra a ele. Então, com a palavra, o doutor Sérgio Tomás Ost. Buen día. Bien. ¿Sale bien la señal? ¿Sale bien Estamos la señal? ouvindo perfeitamente, senhor. Bien. Bueno, Mateus, ¿me vas a asistir a la distancia con las filminas? Bien, el tema que me han invitado a esta palestra es el control ambiental, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué hacemos desde la Argentina para el control ambiental? Bien, nosotros, primero voy a comentar que tenemos una organización, a diferencia de Brasil y a diferencia de Paraguay, tenemos una organización federal que nos permite que los fondos nacionales puedan auditarse en las distintas provincias argentinas. Brasil tiene el Tribunal de Cuentas de la Unión, que le permite auditar y fiscalizar y controlar los fondos nacionales en todo el territorio federal. En el caso de Argentina tenemos una Auditoría General de la Nación y tenemos tribunales de cuentas en cada una de las provincias argentinas, y en el caso de Jujuy y Salta tenemos auditorías. Los fondos nacionales que se distribuyen en las provincias para algunos programas determinados no tenían una estructura determinada. Entonces, allá por el año 2002 nos organizamos para controlar los fondos nacionales a través de un convenio entre la Nación y los tribunales de cuentas de las provincias. Y de esa forma podemos auditar fondos nacionales en distintos programas siempre y cuando estén bajo convenio. Este es el caso que nos ha permitido fiscalizar algunos programas, como por ejemplo el control del bosque nativo. Vamos a la filmina número 2, Mateus.
Esta información que yo voy a comentar es a través del informe que realizó la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación Argentina. El informe sobre el que me voy a referir es el último informe del año 2022, porque actualmente no se están fiscalizando esos fondos. Como les comenté, la Red Federal de Control Público es esta organización bajo convenio que nos ha permitido realizar el control de estos fondos que se han aplicado en las distintas provincias para el control del bosque nativo y la protección del bosque nativo. Vamos a la filmina número 3, Mateus. ¿Cuál es la problemática que tratamos de cuidar? Entendiendo que en el mundo existen 4.060 millones de hectáreas de bosque nativo que hay que proteger porque es la base que hace la sostenibilidad de nuestro sistema ambiental en el mundo. Entendiendo que un 31% de la superficie terrestre está cubierta por bosques naturales. En las zonas tropicales y subtropicales, por supuesto, es la mayor cantidad de esta reserva. Si bien se pueden explotar sin producir daño ambiental, obteniendo productos naturales como hongo, helecho, semillas, fruto, aceite, miel, tinturas, también sabemos que hay otra forma de explotación de la tierra que implica la destrucción, ¿no? A través de la obtención de la madera, del carbón y de la limpieza a veces para poder realizar actividades agropecuarias. Los bosques nativos son fundamental para mantener las condiciones adecuadas para la vida y su preservación y adecuado manejo son vitales para garantizar el desarrollo social y económico sostenible. Entonces es nuestro deber pensar en la conservación de estos bosques. En Argentina, allá por el año 2007, empezó a legislarse sobre cuestiones de preservación ambiental y dentro de esta legislación surgió una ley que es la ley 26331 del año 2007, como decía, donde establecía principios básicos, principios mínimos de protección ambiental. Entre ellos el bosque nativo. Los ecosistemas forestales naturales a su vez sostienen un medio ambiente, un ecosistema muy complejo que tiene que ver con la flora, pero también tiene que ver con la preservación de los suelos y la preservación de los ríos, del sistema hídrico y también cultural de la región, ¿por qué no? Teníamos bosques primarios, que son aquellos bosques que no necesitaron la mano del hombre para poderse gestar, y también tenemos bosques secundarios que sí necesitaron la intervención del hombre para poder existir. También los palmares se considera bosque nativo. En Argentina, entre el año 1998 y el 2021, se perdió aproximadamente, fundamentalmente en el norte argentino, el 20% de la superficie de bosques nativos. Esto llevó a la necesidad del control, de la ley y después del control. Como decía, firmamos un convenio en su oportunidad para que los organismos locales, los tribunales de cuentas y las auditorías de provincia, fundamentalmente de provincia, porque el municipio, los ejidos municipales no tienen superficie de bosque nativo, pero sí los estados provinciales.
y a partir de esos convenios se empezó a controlar. ¿Qué se controlaba? La institucionalidad provincial, si había legislación provincial que respaldara la aplicación de la Ley Nacional de Bosque Nativo. El manejo de los recursos y además, si se había instrumentado por parte de los estados la herramienta logística necesaria para poder controlar y aplicar los gastos que demandaba la protección del bosque nativo y que en gran medida estaban preservados esos fondos, un fondo nacional, en la ley del año 2007, que mencionamos con anterioridad. El monto, la base dineraria para el presupuesto, para poder ejecutar esta protección del bosque, demandaba el 0.3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a todo lo derivado de productos primarios exportables y de la agroganadería y derivados de la explotación forestal. El monto, la base que sustentaba el programa es muy importante porque está garantizado por ley. El objetivo que debíamos controlar, digo, hablo en pasado porque hoy no lo estamos haciendo, era si había una base normativa en las provincias, el 100% de las provincias tuvo esta base normativa. Si habían definido la autoridad de aplicación todas las provincias, al menos las 17 que firmaron el convenio, y donde se aplicaron los fondos, tenía un órgano de aplicación definido ya por disposiciones internas. Todos habían establecido el régimen de la vía por donde bajaban los recursos a la provincia, se habían determinado las cuentas específicas donde se recibirían los depósitos y cómo se destinarían los fondos. Y después todas tenían una estructura formal para poder ejecutar la disposición de estos recursos. La mayoría informaba a un sitio que se llamaba Sistema de Información Forestal. Además, estamos en la Filmina 6, se saltó, estamos en la Filmina 6. Mateus, esa exactamente, correcto, esa. La mayoría de las provincias informaban, al menos en un casi 100%, todas tenían un sistema responsable asignado o un responsable asignado a la carga de esta información. Casi todas acusaron al menos un 82% que estaban viables los canales de información. Y en un 75% de las auditadas tenían un canal de denuncia. No todas habían establecido canal de denuncia para que particulares pudieran hacer denuncias sobre alteración al bosque nativo o a lo que preveía, la protección que preveía la ley. Vamos a la Filmina 7, Mateus. El objetivo de los recursos con respecto a los recursos humanos. El promedio de agentes y funcionarios afectados a la preservación, control y ejecución de este programa, el promedio era muy bajo. 16 funcionarios y empleados asignaban promedio las 17 provincias que recibían estos fondos. Solo el 59% recibía una capacitación adecuada y solo el 65% tenía elementos de protección asignado para acudir a los lugares a verificar el cumplimiento de la disposición. Y el 65% también solamente tenía la tecnología suficiente
cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de recursos, computación, drones, camionetas, etcétera, etcétera, los recursos que tenían asignados para que logísticamente se pudiera asistir al programa. Vamos a la filmina 8. Hubo una gran evolución entre el 2018 y el 2022 en los montos que se giraban a la provincia, o sea, del fondo que se estipulaba y que se asignaba para este programa. 166 millones de pesos en el año 2018 y en el 2022 1.232 millones de pesos. O sea que la diferencia creo que fue tomando dimensión la necesidad de proteger el bosque nativo, al menos en este periodo de gobierno en la Argentina. De estos fondos, el 70% iba para el productor, o sea, para el dueño de la tierra, para los titulares de la tierra, que tenían la obligación de no desmontar, de no desertificar, y el 30% iba para que cada uno de los estados asignara los recursos ya sea tecnológicos o humanos, para el control del bosque. Esto lo disponía la ley y nosotros estamos encargados en todo el país, a través de la red federal, estamos encargados de controlar que esto se ejecutara. En el caso, también había algunas asignaciones presupuestarias propias de que hacían algunas provincias argentinas al sistema de protección del bosque nativo. Por ejemplo, 6 provincias detectamos que hacían asignaciones de su propio presupuesto. Caso de Tierra del Fuego, San Juan, Corrientes, Chaco, San Luis y Entre Ríos. Y en el caso de San Luis, de la provincia que soy nativo, y de Catamarca, tenían algunos programas especiales. Por ejemplo, en San Luis teníamos un programa para la comunidad Huarpe, de la zona de la laguna de Guanacache y de la Tranca, en el cual se establecía en cierta forma que pudieran tener mayor aprovechamiento y sustentabilidad de las plantaciones de algarrobo y del fruto del algarrobo, además la miel y la artesanía. Este programa abarcaba a una comunidad en una superficie de aproximadamente 15.000 hectáreas. También el caso de Catamarca, programas en Puesto Nuevo, La Ampolla y el Puesto 969, que también se establecía con un programa propio, la protección del bosque nativo, conjuntamente con la comunidad del lugar. Los instrumentos de gestión, bien, básicamente estaba en los procesos administrativos y registro de infractores y, por supuesto, el control del desmonte. Esto fue fundamental, ¿no? Que había que controlar estas herramientas de gestión. Vamos a la filmina número 10, a la última, Mateus, ahí está. Las instituciones, el institucionalismo se formalizó, sí, eso lo controlamos, sí. Había seguimiento de riesgo, sí, en un 60%. Había mucho tiempo, también verificamos mucho tiempo entre que se transferían los fondos y que se asignaban a los titulares de las tierras. Más o menos promediaban en Argentina, entre todas las provincias, unos 400 días. Estábamos en esa época viviendo proceso, como hoy, proceso inflacionario, y en 400 días se depreciaba mucho el dinero, entonces, bueno, eso había que corregir y lo advertimos en casi todos nuestros informes. Los hallazgos, encontramos varios hallazgos en el programa.
Pero, algo importante, la provincia del Chaco, recuerden que dijimos que teníamos 16 agentes y funcionarios promedio por provincia afectados al control del programa. La provincia del Chaco tenía 263 funcionarios y empleados y agentes asignados a ese programa. O sea que Chaco le daba realmente muchísima importancia y mucha gente trabajando en la ejecución de ese programa. Y aparte que tenían recursos también propios asignados del presupuesto para el control del bosque nativo. Esto también lo quiero destacar. Pero más allá de todos los hallazgos, puntualmente, baja el seguimiento del bosque, baja el seguimiento en la ejecución del presupuesto, no se seguía adecuadamente en todo el territorio nacional el seguimiento de los recursos, o sea, si el proyecto que presentaba el productor para preservación del medio ambiente, por ejemplo, hacer picadas antiincendio, etcétera, etcétera, no había un seguimiento adecuado, ¿no? Estimamos un 50% de acuerdo a lo que dice este informe. La recomendación en general que se hizo en ese informe de la UAI era que había que analizar los problemas de gestión, fundamentalmente eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento efectivo de la aplicación de la ley, y corregir desvíos en los procesos de ejecución, de capacitación y de fiscalización en aquel momento. En definitiva, los problemas, y esto corre por mi cuenta, esto lo apunté yo, creo que el problema fue no trabajar bien, creo que es una consecuencia que lo estamos viviendo incluso en estos tiempos, no trabajar bien en la empatía con la problemática. El problema fue de concientización en los recursos humanos, en los agentes, de la importancia de la preservación ambiental, de la preservación del bosque y las consecuencias que podían tener para las futuras generaciones, no trabajar con mayor compromiso en el cumplimiento de esta ley. Hoy, en la Argentina, por eso digo que es consecuencia de una falta de concientización, culturización, educación, estamos transitando periodos en que hemos sancionado leyes como la RIGI, el régimen de las grandes inversiones, que preserva la economía sobre el medio ambiente, preserva la necesidad de conseguir recursos para que se apliquen en alguna producción y explotación determinada por encima de la preservación ambiental. Y hace una semana incluso se ha sancionado leyes que se permite que reservas naturales de aguas, como las que están en los glaciares y periglaciares, puedan ser utilizadas para la explotación minera. Entonces, en lo que hemos fallado es en la concientización en general, en la ciudadanía, en las personas, en los estados, en la sociedad, de la importancia de la preservación del medio ambiente. Así que bueno, este es mi aporte que puedo hacer desde Argentina, en lo que hemos trabajado, en lo que hemos podido ver desde lo institucional y este último análisis desde lo personal. Así que muchísimas gracias por la invitación, siempre a disposición de ustedes, y creo que este foro, este lugar de encuentro del pensamiento es importante para nosotros, para la sociedad y para las futuras generaciones. Muchas gracias. Eu agradeço muito a participação do Dr. Sérgio Tomás Oste, que nos traz mais uma experiência internacional, e destaco a importância dessa
troca de informações que nos inspiram, que nos trazem problemas enfrentados e a necessidade de aprimorarmos esses mecanismos e daqueles já existentes, a nossa preocupação com a sua efetiva implementação, e me parece que na palestra dá para se ver bem a disponibilidade, a capacidade operativa e, ao mesmo tempo, os problemas e as dificuldades e deficiências presentes na execução, embora alguns elementos e alguns objetivos alcançados. Eu reitero aqui que as perguntas poderão ser encaminhadas e serão respondidas ao final deste painel. A seguir, nós vamos ter uma outra exposição, que também será virtual, do Dr. Domingos José, que situa a atuação dele no Tribunal de Contas de Angola, no quadro mais amplo do papel das instituições superiores de controle frente às mudanças climáticas, atividade estreitamente vinculada à INTOSAI, que é a entidade internacional dos tribunais de contas. Ressalto também a sua atuação junto às deliberações do 12º e 13º INTOSAI, e o ponto de partida é o impacto concreto das anomalias climáticas em Angola. É uma matéria que também